Fin de la expectativa mundial. El planeta conoce a esta hora la primera fotografía en la historia de un agujero negro. La Agencia Espacial Europea ha convocado para el día de hoy a una conferencia de prensa en Bruselas en la que ha sido revelada la primera imagen real. El Observatorio Europeo Austral, la Comisión Europea, representaron a quienes iban a dar este anuncio de los primeros resultados del proyecto Telescopio Horizonte de Sucesos, así se llama, que ha estado observando el corazón de nuestra galaxia, intentando obtener esta fotografía en el centro de la Vía Láctea. Conseguir una foto de los agujeros negros no es una tarea fácil para nada, son literalmente invisibles. Absorben toda la radiación electromagnética. Esto significa que ningún telescopio puede, en teoría, detectarlos. Y a propósito de esta noticia que el mundo conoce el día de hoy, vamos a saludar a Nicolai Abril. Nicolai, un buen día para ti, un buen miércoles, para que nos ilustres un poco. ¿Cómo son estos agujeros negros? ¿Cuál es el misterio que esconden los agujeros negros? Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Muy buen miércoles, buen día. Pues los agujeros negros existen en las galaxias hace millones de años. Son la fuerza de atracción más potente del universo. Por eso nada, absolutamente nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. En realidad son una concentración de masa, es decir, que no son agujeros en absoluto. Se forman cuando una estrella gigante, 10 veces más grande que el Sol, se convierte en supernova e implosiona. Son los científicos, o según los científicos mejor, podrían haber millones en la Vía Láctea. Crecen al absorber otras estrellas o aglomerándose a otros agujeros negros para convertirse en uno supermasivo. Los ojos humanos no ven los agujeros negros, pero sí sus efectos sobre la materia. Cuando las estrellas son aspiradas, se aceleran y calientan emitiendo rayos X que son detectados por telescopios orbitales, pero no son únicamente fuerzas destructivas, Ruth. Hay que decir que según los científicos, los agujeros negros pueden hacer materia generando nuevas estrellas y sistemas solares. Nicolai, gracias por tu explicación. Vamos a volver más adelante con este tema y seguimos con más de la mañana de NTN 24. Esta semana justamente un tribunal en Argentina va a decidir el futuro de la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Florencia Kirchner es investigada por su presunta implicación en una red de lavado de dinero de empresarios de obra pública y se encuentra en Cuba desde mediados de marzo, donde se realiza un tratamiento médico. Su defensa ha solicitado que se autorice quedarse en la isla hasta que le den el alta médica, tiempo que no ha sido fijado. Sin embargo, ¿qué dice el tribunal que lleva el caso? Exige que regrese al país, Argentina, para continuar con las audiencias en su contra. La oposición a la familia Kirchner insiste en que todo se trata de una excusa para evadir a la justicia. ¿Volver o no volver? Ese es el dilema al que se enfrenta Florencia Kirchner, hija de la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien desde mediados de marzo se encuentra recluida en una clínica en La Habana, donde recibe tratamiento por un linfedema. En su caso, el inconveniente es que si decide quedarse en la isla sin la autorización de la justicia argentina, podría meterse en grandes problemas. Kirchner está siendo investigada por presunto lavado de dinero de la llamada causa Los Sauces y señalada por ser parte de una sociedad anónima que lavaba activos para reconocidos empresarios del sector público. De acuerdo con lo fijado por el Tribunal Oral Federal 5, la joven de 29 años debía regresar a Buenos Aires y presentar su historia clínica completa y actualizada. Su defensa insiste en que todos estos trámites ya fueron entregados, por lo que ahora solicita que se le otorgue una prórroga, atendiendo las recomendaciones médicas que, según explicaron, indican que se quede en Cuba hasta que tenga su alta médica. Un plazo que hasta el momento no se ha establecido de cuánto tiempo sería. Cristina Fernández también había argumentado que a Florencia se le encontró una nueva patología y por eso era imposible que volviera a Argentina. Según el Instituto Cubano que la tiene bajo observación, el diagnóstico principal es estrés postraumático, motivo por el que no se le podría dar su salida del hospital todavía. Luego se especuló que la joven estaba padeciendo de anorexia, información que fue desmentida por su abogado. A juicio de quienes rechazan la gestión de Fernández, se trata de una nueva jugada de la ex familia presidencial para burlar a la justicia y quedar impunes de los crímenes que cometieron durante su estadía en la Casa Rosada. En Buenos Aires, Argentina, nos acompaña a esta hora Gregorio Dalmón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido a la mañana de NTN 24.
Buen día, ¿cómo le va? De nada. Abogado, la justicia en Argentina, según los reportes de medios de comunicación, sabe lo que no tiene Florencia Kirchner, no tiene anorexia, han dicho. Y lo han dicho sus abogados, pero nadie entiende bien qué es lo que padece la hija de los exmandatarios. ¿Cuál es la situación de salud de la hija de Cristina Fernández? ¿Por qué en Cuba, no en Argentina, para recibir este tratamiento médico en el caso de que sea por esta razón? Bueno, en cuanto a la situación de salud, usted está hablando con un abogado. Yo le podría contar la situación procesal de la hija de Florencia, de Cristina Fernández de Kirchner, Florencia, en cuanto a que se encuentra a derecho. El Tribunal Oral Federal 8 pero usted le ha dicho que no hay ningún problema. El tema es que debe tener información, abogado, de qué es lo que debería... sucede, por qué no está en Argentina. O sea, Sí. la defensa no de está en Florencia Argentina. Kirchner dice que tiene una dolencia de salud. Sí. Queremos saber cuál es esta dolencia. Me imagino que usted, si no es médico, es abogado, conoce la situación de ella. Claro, eso es lo que usted se imagina, pero no es la realidad. Ah, si no, usted usted quiere, no yo lo le puedo sabe. contar la realidad. Sí, Si no adelante, le molesta, me deja contársela. Por supuesto. Los abogados lo que hacemos es, cuando hay algún tipo de dolencia médica, buscar la historia clínica e indicarle al tribunal, llevándole la historia clínica, cuáles son los padecimientos de nuestro cliente y si nuestro cliente está, digamos, con una posibilidad de estar en una sala de juicio que todavía ni siquiera ha sido confirmada por el tribunal. Es decir, no hay ningún tipo de cuestionamiento a que Florencia deba estar por una cuestión jurídica, porque no hay fecha de juicio. Por otro lado, nosotros alcanzamos al tribunal todo elemento médico para que el tribunal pueda cotejarlo con el cuerpo médico forense, que son los médicos en la Argentina, que han dicho que Florencia no puede viajar, al igual que el fiscal. Es decir, que las personas que son idóneas en la materia son las que definen las cuestiones médicas. Nosotros los abogados lo que hacemos es el cuerpo médico forense de la Argentina, de la historia clínica de Florencia que tiene en Cuba, y de acuerdo a esa historia médica ha dicho que Florencia no puede viajar. Y nosotros consideramos, como cualquier persona en el mundo, que cualquier persona debe tener un alta para poder subirse a un avión si el avión le puede producir un mal a su salud, que es una cuestión de sentido común, no es una cuestión jurídica. Ahora, ¿qué es lo que queda en la cuestión jurídica cuando usted dice que están tratando de presentar el informe médico? Ella está todavía en Cuba recibiendo tratamiento. ¿Por qué está en Cuba y no en Argentina? ¿Esto es una decisión netamente personal de la familia? No hay... Esto es una cuestión que sucedió porque ella fue a un festival de cine, ella no se dedica a la política. ¿Y qué le pasó de ahí? Simplemente está, y ahí pues, evidentemente sufrió un padecimiento que tuvo que ser internada, por el cual luego se produjeron todas estas irregularidades que la justicia quiere emprender, diciendo que Florencia no tiene nada, cuando en realidad la seriedad de los médicos cubanos, creo que ustedes también la conocen bastante y se conocen todo el mundo, han dicho que Florencia realmente padece de enfermedades que le prohíben viajar a la Argentina. Sin embargo, a pesar de lo que dijeron los médicos cubanos, lo hemos cotejado con los médicos argentinos, y los médicos argentinos han coincidido con los médicos cubanos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de circunstancia que tenga que ver con el derecho en la Argentina como para hablar de que Florencia está tratando de eludir el accionar de la justicia o, como dijeron en la presentación, evitar los crímenes cometidos. Porque además no hay ningún crimen cometido. Quiero avisarle que la presunción de inocencia tanto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner como de Florencia y de su hijo Máximo y como la familia presidencial, la cual es perseguida mediática, política y judicialmente en una Argentina en donde la justicia se está cayendo a pedazos, porque hay fiscales que están rebeldes y porque hay una serie de no sé si usted lo pudo observar, una serie de espías paraestatales que hicieron y que armaron las causas por las cuales está atravesando Cristina. Y para que sepa usted también y toda la teleaudiencia, entiendan que Florencia tenía 12 años al momento de que se hizo la denuncia por asociación ilícita. Dígame usted, o cualquier televidente del mundo, cómo con 12 años una persona puede estar en una causa de asociación ilícita. Si esto no es persecución, si esto no se llama persecución, bueno, pues entonces escucho a alguien o puedo debatir con quien quiera para ver si podemos entender qué es una persecución política a la líder de la oposición en la Argentina, una oposición única, porque el país, estamos cuartos, escuché que hablan de Sudán, que hubo muertos en Sudán, estamos cuartos en inflación en el mundo, se está rompiendo la Argentina económica y judicialmente, y la única líder que puede llegar a intentar
acercar un poco de paz para tantas personas que están sufriendo, se llama Cristina Fernández de Kirchner. No lo ha decidido todavía ella. Abogado, es más importante pensar en esas personas que están muriéndose de hambre en la Argentina. Ajá, hablando un poco que de una chica que está enferma en Cuba, ¿no? Hablando un poco de, como usted me dice, de lo que a usted le concierne, el hecho de la defensa de Cristina Fernández, de Florencia Kirchner, en este caso, como usted me dice, pues no sabemos qué es lo que tiene en cuanto a su estado de salud. ¿Por qué no, si está iniciándose un proceso en contra de esta familia, por qué no acudir ante los tribunales? ¿Por qué no a ejercer una legítima defensa, como sucede? ¿O es que ustedes no confían en la justicia de su país? No, por supuesto. Tanto la senadora Cristina Fernández de Kirchner como Florencia ha ido a la justicia y está a derecho desde que empezó la persecución en el 2016. Yo estoy junto a ella, siempre estoy junto a la ex Pero en este caso, senadora. En este caso se ha dicho mucho de que se trata de una persecución política. Usted lo acaba de decir hace un momento. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Usted tiene alguna duda que es una persecución política? Yo tengo muchas dudas y por eso estoy hablando con usted, que es parte de la defensa. Abogado, ¿por qué no enfrentar una justicia? Yo te lo estoy diciendo, no lo hago por una cuestión de defensor. Lo hago porque se ve a las luces de que hay una persecución. ¿Y por qué no seguir un proceso si usted está tan convencido de que eso es así? ¿Por qué no seguir un proceso o no confían en la justicia argentina? Eso es lo que yo quiero saber. Yo lo que le voy a contar es que la persecución está hecha por el Grupo Clarín, por los jueces y fiscales que están integrados en un edificio que se llama Comodoro Pi y por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que es el principal impulsor de las causas en contra de las personas que piensan diferente a él. Es decir, que se ha interpuesto al Poder Judicial cuando hay independencia de poderes en un poder republicano, tanto como el de ustedes y el de Latinoamérica. En la Argentina pasa lo mismo, deben ser poderes independientes. En la Argentina tenemos un presidente que dice, los jueces que no fallan como yo quiero se van, y lo ha hecho. De hecho, ha echado jueces. Entonces estamos en una justicia que saque usted las propias conclusiones. Nosotros vamos a defender a Cristina en la justicia que sea, en la justicia arbitraria, en la justicia proba, honesta, en la que sea, pero saque usted las propias conclusiones. Tenemos un fiscal que ha sido llamado y que está rebelde. Tenemos una justicia en donde dicen que las causas a Cristina Fernández de Kirchner las han armado. Esto de armar causas para que una persona no pueda ser una líder de la oposición o presentarse a una presidencial como va a pasar en octubre, es muy grave. Por eso yo se lo quiero decir, para que usted tenga en cuenta que no es una cuestión simple, es muy grave lo que pasa en la Argentina. ¿De qué va a depender, abogado, que Florencia Kirchner acuda a dar su declaración, su testimonio ante los tribunales como lo están requiriendo? ¿Depende de una cuestión de que se recupere de la salud? ¿Depende de qué? Exacto, de que se recupere la salud como si fuera su hija o mi hija o cualquier persona, por supuesto que va a acudir. Mire, Cristina fue a 8 indagatorias en un día. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y los propios genocidas que mataron 30.000 argentinos han tenido que sufrir y soportar 8 indagatorias. Hay un juez que se llama Claudio Bonadío, que fue sorteado 9 veces en 10 causas. ¿Usted cree que puede ser producto de la fortuna que 9 veces le toque al juez Bonadío investigar a Cristina Fernández de Kirchner? Yo no lo creo. Esas son las cosas que pasan en la Argentina y que es muy bueno. Y yo agradezco de corazón que me den la oportunidad de que toda Latinoamérica y que los Estados Unidos sepan que en la Argentina de Macri la gente se está muriendo de hambre y para que no regrese Cristina la están persiguiendo jurídica, política y mediáticamente y no lo van a lograr porque la estamos defendiendo a pulmón y porque la gente en la Argentina ya no puede más. Si no, observe usted los análisis de inflación en la Argentina y se va a dar cuenta que estamos atrás de Sudán. Es realmente muy trágico lo que sucede y no tener la injerencia en el derecho, no tener un derecho que pueda llegar a darle la posibilidad al país de recibir inversiones extranjeras, inseguridad jurídica, bueno, es un país que no tiene destino, lamentablemente. Abogado Dalbón, nosotros le agradecemos a usted por estar estos minutos aquí en la mañana de NTN 24, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, hablándonos sobre la situación jurídica y también pues la situación de su hija Florencia Kirchner. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Gustavo Tarre, quien ayer fue reconocido como representante permanente designado por Juan Guaidó en la OEA, va a presentar el día de hoy sus credenciales ante el secretario general Luis Almagro. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el informe hasta ahora. Emiliana, un buen miércoles para ti.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Y el mismo Gustavo Tarre, representante permanente designado por la Asamblea Nacional, lo aseguró que el próximo Consejo Permanente que sea convocado ante la Organización de Estados Americanos, él se sentará en la silla de ese consejo, tal cual como lo indica la ley, que debe sentarse un representante del gobierno legítimo. Recordemos que en las últimas horas la Organización de Estados Americanos, por medio de su Consejo Permanente, aprobó una resolución con 18 votos a favor que reconoce a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela designado por la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones en ese país y tengan un gobierno democráticamente electo. Esa sesión extraordinaria inició con al menos una hora de retraso mientras Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, caminaba entre pasillos y pasillos intentando hablar con el representante de Jamaica, que intentaba hacerle algunas enmiendas a esta resolución antes de que fueran aprobadas, causando alguna confusión en esta sesión extraordinaria, pero sin duda alguna funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó aseguran que este es un gran triunfo para ellos. Primera asistencia al Consejo Permanente de la OEA será cuando lo convoquen. No hay una reunión fijada desde ya, pero en lo que se convoque el próximo Consejo Permanente yo estaré sentado en la silla de Venezuela, tal como corresponde al representante del gobierno legítimo de Venezuela. Nosotros las tenemos muy claras desde que llegamos acá. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer para que cese la usurpación lo antes posible y nosotros podamos restablecer la democracia. Y creo que el acto de ayer fue primero un reconocimiento a esa lucha, pero también es un momento de relanzar la relación de los Estados Unidos con el gobierno de Juan Guaidó y tener claro que juntos estamos luchando para hacer cesar la usurpación lo antes posible. Tarre estará presentando sus credenciales en los próximos minutos aquí en la Organización de Estados Americanos y de hecho recordemos que hace 2 años Nicolás Maduro pidió la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Esta debería entrar en vigor el próximo 27 de abril. De hecho, cabe mencionar que una vez terminó la sesión extraordinaria, el día de ayer, funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro salieron de la Organización de Estados Americanos con el logo de Venezuela que se pone encima de la mesa de este Consejo Permanente y que tiene el nombre de cada uno de los países donde se deben sentar sus respectivos representantes. Funcionarios de la OEA tuvieron que reemplazar este logo. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pone sobre la mesa la crisis de Venezuela. 15 países integrantes han acordado que su debate sea abierto. El primero en intervenir va a ser el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Alejandro Rincón nos trae el reporte a esta hora desde Nueva York. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. Es la tercera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acuerda adelantar una reunión para debatir la crisis en Venezuela. La última tuvo lugar el pasado 28 de febrero. En ese momento, el Consejo llegaba con el debate de 2 proyectos de resolución en materia política con el objetivo de ampliar el respaldo al presidente interino Juan Guaidó. Ninguno de esos proyectos prosperó en su momento. En esta oportunidad, sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en esta sesión, el objetivo central es analizar la crisis humanitaria en territorio venezolano. Ese va a ser justo el punto central de las intervenciones y la primera de ellas, la del secretario general Antonio Guterres, a quien le seguirán también declaraciones de parte del subsecretario de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, quien entregará precisiones adicionales sobre el trabajo de Naciones Unidas, no solo en territorio venezolano, sino en el resto del continente americano. En representación de América Latina estarán presentes los embajadores de Perú y de República Dominicana. NTN 24 habló precisamente con el embajador dominicano sobre su expectativa para la sesión de hoy. Vean. Lo que busca por lo menos República Dominicana es que la ayuda humanitaria fluya a través de la Cruz Roja, que se abran esos canales una vez por todas, porque hay tanta gente sufriendo innecesariamente y el gobierno venezolano lo que debe reconocer es su crisis y trabajarla. La crisis política es otra cosa. El problema más grande ahora mismo es cómo manejar la ayuda humanitaria hacia el país. Naciones Unidas no puede hacer nada si el país que maneja el gobierno que maneja el país, en este caso, no está totalmente de acuerdo con manejar las cosas. Mientras se mantenga politizado todo, va a ser muy difícil ayudar a los más necesitados. Y eso es lo que estamos buscando en el Consejo.
Aun cuando la crisis humanitaria es el centro del debate hoy en el Consejo de Seguridad, no puede pasar desapercibido el señalamiento o la denuncia que se hacía a primera hora de hoy por parte de una agencia privada de inteligencia, quien difundió imágenes satelitales que las tienen ustedes ahora en pantalla y que anuncian o que revelan el fortalecimiento de la capacidad balística de misiles en territorio venezolano. Una imagen que por supuesto genera enormes cuestionamientos a la comunidad internacional y que está por verse si tendrán un papel o no en esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alex, con el programa A la Mañana de NTN 24, hablando de las trabajadoras de la salud en Venezuela, no cesan el llamado al régimen de Maduro para que permita el ingreso de ayuda humanitaria que abastecería a hospitales de equipos e implementos médicos. Las enfermeras que dicen que pese a haber sido víctimas de la represión por denunciar las condiciones en los centros médicos, van a seguir denunciando, van a seguir protestando. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte y testimonios. Oliver, un buen miércoles para ti. Un buen miércoles para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, las enfermeras han denunciado este martes que están siendo perseguidas una vez más por el régimen de Nicolás Maduro. En esta oportunidad, a todas aquellas enfermeras que han ingresado ayuda humanitaria a los distintos hospitales del país, se les está abriendo un procedimiento. Algunas también han sido despedidas, a pesar que no quisieron dar la cifra de cuántas enfermeras han sido despedidas en todo el país, han dicho que les revisan los bolsos cuando ingresan a los hospitales, a los centros de salud, también cuando salen les revisan los celulares y si les ven algo que promueva la tan anhelada ayuda humanitaria se les está abriendo un procedimiento. Ellas han calificado esto como insólito, pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Ser enfermero hoy en día aquí es bastante lamentable porque estudiamos mucho para merecer poco. Ser enfermera en Venezuela es para muchas una frustración. Ver morir a los pacientes porque no hay ni agua en los hospitales es agobiante. La crisis la supera. Es bien difícil cuando vamos a un centro de salud, particularmente yo, y estamos con las manos atadas, no tenemos con qué trabajar, no hay material, no hay agua para lavarnos las manos, para hacer algún procedimiento, no tenemos cómo atender a los pacientes, no tenemos ni siquiera un ascensor para trasladar a los pacientes. Esto lo reafirman los familiares de los pacientes de los principales hospitales de la ciudad capital. María Alejandra tiene a su mamá hospitalizada con un ACV y aunque reconoce el esfuerzo del personal médico, denuncia que no hay con qué prestarle una debida atención. A pesar de todo, pues los enfermeros y los médicos trabajando con las uñas, pero le han ayudado y le han prestado la atención. Claro, la mayoría de los insumos hay que traerlos, los exámenes tienen que hacerse fuera. Casi todo hay que hacérselo afuera, pues. La escasez en los centros de salud es total y con las fallas en los servicios de luz y agua están prácticamente en un cierre técnico. Y de hecho nosotros hacemos maromas para atender al paciente, improvisamos con cosas. De repente no tenemos cateterizamos una vía y no tenemos un obturador, una llave de 3 vías que es la que se coloca, sencillamente la misma tapita del yelco es la que ponemos y realmente ahí eso no es el deber ser. ¿Qué exámenes has tenido que realizar fuera? Una resonancia magnética cerebral, exámenes tipo, por ejemplo, uno que le mandaron a ella en particular, que es electrolitos. Además de percibir un salario que no llega ni a 30.000 bolívares mensuales, es decir, menos de $6, también se enfrentan a tener en riesgo su salud al intentar salvar una vida en medio de la contaminación. Que en los hospitales van personas enfermas y los microorganismos patógenos hay que darles un tratamiento, no como el que se limpia una casa, hay que hacer un tratamiento que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con los insumos requeridos. Y lamentablemente, hoy en nuestros hospitales, nuestro personal de limpieza solamente lava las unidades con agua en el mejor de los casos. Todo esto ha hecho que protesten por mejores condiciones y en vez de dejarlas expresarse, son atacadas y amedrentadas por colectivos. Inmediatamente salen los que, según entre comillas, lo puedo decir así, se llaman los seguridad del hospital, que son los llamados colectivos, que salen de inmediato a amedrentarnos con decirnos que no podemos hacer bulla, que no podemos estar en un sitio específico del hospital, que tenemos que estar donde ellos lo indiquen y en el momento que lo indiquen y bajando la voz. Que destituyendo enfermeras, señora Magali Vázquez, presidenta del Seguro Social, usted no va a resolver la grave crisis. Ruth, y aproximadamente a eso de las 11:20 de la noche de este martes se registró el 6º apagón
en Venezuela en menos de un mes. Casi todos los estados del país y también la capital quedaron sin el servicio eléctrico y todavía uno de los estados más golpeados, como es el estado Zulia, continúa sin el restablecimiento del servicio eléctrico. Para hoy se tiene previsto que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre todo por el caso del estado Zulia, y también los trabajadores del metro, del sindicato, también se pronunciarán porque el metro de Caracas, que traslada aproximadamente casi 3 millones de personas diarios, está a punto del colapso. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias. En entrevista con NTN 24, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, se ha referido al nombramiento de Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Ella aseguró que se trata de una salida de carácter político para crear puentes de comunicación formal con el Estado de Venezuela. Ha dicho que la comunidad internacional tiene que consolidar una posición. Este martes la Organización de Estados Americanos ha votado una resolución en la que reconoce al señor Gustavo Tarre, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el representante oficial de Venezuela ante el organismo internacional. ¿Cree usted que esto va a ayudar a encontrar una pronta solución, a encontrar la salida? Bueno, mira, el sistema de la Organización de Estados Americanos tiene sus estatutos, tiene su reglamentación. Creo que ha sido precisamente, no creo, así es, una salida de carácter político que la organización hace para buscar precisamente alguna fórmula de la comunicación que los organismos, que las instituciones internacionales necesitamos para comunicarnos formalmente con el país. Lo importante es que la comunidad internacional tiene que consolidar una posición para enfrentar la crisis de un hermano país, que sentimos que tiene que haber un alto, tiene que haber un momento en que esto tenga el no retorno, pero para avanzar, para salir de ella. Y creo que los ciudadanos del continente podemos hacer un llamado a la comunidad internacional, la comunidad política internacional, la comunidad económica internacional, de buscar creativamente una posición de salida. Esmeralda Arosemena también abordó la crisis sociopolítica en Nicaragua, que en una semana cumple un año. La presidenta de la CIDH ha pedido revisar los casos de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega se niega a liberar, acusándolos de delitos comunes. ¿Es creíble esta versión del régimen de Daniel Ortega sobre 53 detenidos por delitos comunes, o deberían ser liberados todos los llamados presos políticos? Lo que para un Estado, el tema de la delincuencia común, hay forma de demostrar si es delincuencia común o no. Tiene que haber el registro de los expedientes, y eso es lo que hay que hacer. Hay que confrontar. Te decía, el GIEI hizo una investigación de procesos que se levantaban sin identificación de tipo penal. Entonces, ahí no puedes hablar de que es un delito común si no hay un tipo penal establecido. Entonces, obliga a una revisión. Puede ser que haya efectivamente algunos detenidos que tienen alguna causa penal debidamente identificada, debidamente procesada, porque si se incumplieron las reglas del debido proceso, entonces de lo que estamos hablando es que es de una detención ilegal, que la detención es ilegal, si no se ajustó a lo que la ley dice. Esas son las reglas en materia del derecho penal. Escándalo en la Comisión del Senado en Paraguay, lo comentábamos al comienzo de este programa.
en la mañana, el senador paraguayo Cubas, así se llama, ha reaccionado con violencia cuando un comisario a quien entrevistaban agradeció a Dios por estar en ese sitio. Así lo dijo textualmente, agradezco a Dios. Eso irritó al legislador, lanzó tapas de botellas, de agua y hasta vasos de vidrio. El expresidente Fernando Lugo tampoco se salvó de esta agresión. Sucedió así. Un incidente en una sesión en el Senado de Paraguay se volvió viral en Internet al quedar grabado en video. El senador opositor, identificado como paraguayo Cubas, reaccionó con violencia el martes cuando un comisario a quien entrevistaban para un ascenso agradeció a Dios por comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. El legislador, quien se declara anarquista, lanzó botellas de agua al uniformado. Le dijo que hablara con dignidad y luego repitió la acción con sus propios colegas a quienes acusó de corruptos. El senador izquierdista Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, respondió a la agresión de la misma manera. Cubas, único representante de su partido Cruzada Nacional, también acusó a uno de los policías de haberse enriquecido con el dinero del narcotráfico. Le lanzó agua a la cara y luego golpeó a un asistente del expresidente Lugo. En los incidentes profusos en insultos pero que no pasaron a mayores, también estuvo presente el ministro del Interior, Ernesto Villamayor. La sesión fue suspendida por falta de garantías y los parlamentarios que se consideraron agredidos prometieron sancionar a Cubas en la sesión plenaria del Senado el jueves. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndole su sintonía, hablando de los científicos responsables de este telescopio Horizonte de Sucesos. Han presentado ya la primera imagen obtenida de un agujero negro, uno de los grandes misterios del universo. La histórica fotografía, que fue captada a partir de una red, 8 observatorios situados en distintos puntos del mundo, consiste en un anillo con una mitad más luminosa que la otra, que corresponde al agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 a 53.3 millones de años luz de la Tierra. En las últimas horas ha sido hallado el cadáver del estudiante universitario español Manuel Tundidor Cabral, desaparecido el pasado viernes en la Amazonia ecuatoriana. Tras 4 días de búsqueda, los equipos de socorro han recuperado el cuerpo de este joven en el río Napo después de que un helicóptero de la policía lo divisara. Este estudiante de la Facultad de Ciencias de Salud de Ceuta había llegado a Ecuador el 31 de marzo con 6 compañeros para realizar una pasantía. El viernes salió de excursión con un grupo y junto a un compañero saltó a las aguas de la Laguna Azul viéndose arrastrado por la corriente. Nueva denuncia de Wikileaks sobre su fundador, Julian Assange. La editora en jefe del portal aseguró que el hombre ha sido objeto de una sofisticada operación de espionaje dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece refugiado desde el 2012. Christine Cranston ha dicho que recientemente hubo una solicitud sobre el registro de visitantes a la embajada y las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, que ello presume fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos. Agregó que la expulsión de Assange de esta sede diplomática podría darse en cualquier momento. Nuevamente en penumbra, Venezuela padece un nuevo apagón desde anoche. Una falla eléctrica que se registró a las 11:20 dejó a 20 estados del país sin energía. La falta del servicio eléctrico ocurre solo un día después de que el régimen de Maduro anunciara la implementación de un plan de racionamiento por parte de la Corporación Eléctrica Nacional y que está programado hasta por un año. Por redes sociales, algunos de los residentes de Caracas y Miranda han informado del restablecimiento del servicio. Este es el 6º apagón que padece la nación en menos de 2 meses. Por ahora el régimen no se ha pronunciado respecto a la falla eléctrica. La justicia de España va a estudiar este miércoles si permite la extradición a Perú del ex juez César Inostroza. El ex magistrado permanece en prisión desde que fue detenido en octubre pasado en la ciudad de Madrid. Inostroza se dio a la fuga cuando era investigado por liderar una red de corrupción en el sistema judicial del país sudamericano. El ex juez ha negado entregarse a las autoridades peruanas porque alega persecución política en su contra. El Dalai Lama ha sido ingresado el día de hoy en un hospital en Nueva Delhi con una infección respiratoria. Los médicos han informado que la salud del líder espiritual tibetano de 83 años ya ha comenzado a mejorar y podría ser dado de alta en 2 días. Según medios de comunicación, el martes el Dalai Lama ha comenzado a sentir algunas molestias y por eso fue llevado a un chequeo médico durante el que se decidió que fuera internado.
El partido Kilut del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aventaja por la mínima a la coalición centrista de Benny Gantz, con el 99% de los votos escrutados, tras estos comicios celebrados el día de ayer. Según los datos del Comité Central Electoral, con más de 3.9 millones de los votos que han sido ya contados, el Likud obtendría un 26.46% de las papeletas frente a un 26.11% del movimiento de Gantz. Según los medios de comunicación, Netanyahu ya ha comenzado acercamientos con principales partidos de derechas y religiosos para empezar a organizar una coalición de gobierno. La justicia de Perú ha ordenado hace pocos minutos la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Judicial ha pedido que el exmandatario sea arrestado por 10 días como parte de las investigaciones que se adelantan por su presunta participación en casos de corrupción relacionados con Odebrecht. Según el documento oficial, se señalan como causales los delitos de blanqueo de capital y corrupción. Esta orden también autoriza el allanamiento de varios inmuebles vinculados a Kuczynski. Este fin de semana ya comienza oficialmente en España la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. El Centro de Investigaciones ha revelado los resultados de la última encuesta de intención de voto. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte sobre esta encuesta y las reacciones que se dan. Marcelo. Hola, ¿qué tal? A pocos días del inicio oficial de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales, el Centro de Investigaciones Sociológicas presentó su macroencuesta. En ella incluyó los datos sobre intención de voto, en donde se reflejaría que el Partido Socialista, encabezado por el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ganaría las elecciones con casi el doble de los votos que el segundo, que sería el Partido Popular. Para Pedro Sánchez, estos datos hay que transformarlos en votos porque, según él, existe un riesgo real si la derecha finalmente obtiene junta más votos que los socialistas. Las urnas no se llenan de datos, ¿eh? Las urnas se llenan de votos. Y si no queremos involución, movilización y confiar en el único partido que puede sumar más que las tres derechas, que es el Partido Socialista Obrero Español. Pero también me gustaría pedir la confianza hasta incluso de aquellos que quizá no han votado nunca al Partido Socialista, que a lo mejor me ven a mí y no consideren que sea yo el mejor candidato, el candidato preferido. Pero es que, visto lo visto, y viendo las cosas que dicen y hace la derecha, pues piensan que el único partido razonable, cabal, sensato, moderado, es el Partido Socialista Obrero Español. Amigos televidentes, los resultados de esta encuesta fueron inmediatamente criticados por la principal fuerza de la oposición, que es el Partido Popular, pues asegura que Sánchez estaría dando un uso partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una entidad pública. Y yo lo que quiero decir, aparte de que nos tronchamos de la risa y que pensamos que esto ya es malversación de fondos públicos, es que ya que el Partido Socialista está haciendo campaña electoral a través del CIS, pues que la Junta Electoral le haga pagar esta encuesta, estas 16.000 supuestas llamadas telefónicas, y que lo meta como gasto electoral. Pero eso es un paso más en la instrumentalización atroz de las instituciones del Reino de España en beneficio de un partido. Lo hemos visto con la televisión pública, lo hemos visto con las ruedas de prensa en Moncloa, lo hemos visto a la hora de utilizar la Diputación Permanente para aprobar reales decretos, simplemente dándole la manivela del gasto para intentar financiar una campaña electoral. Amigos televidentes, según esta encuesta, el Partido Socialista obtendría el 30.2% de intención de voto, seguido de los populares con un 17.2%. En tercer puesto, el Partido Ciudadanos con 13.6%. En cuarto puesto, Unidas Podemos con 12.9%. Y en quinto lugar, Vox con 11.9% de intención de voto. Un dato importante es que, según esta encuesta, el 41.6% de los futuros votantes todavía no sabe por quién hacerlo, así que todavía nada está definido. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte desde España. En los próximos días está previsto que ingrese a Venezuela la tan anhelada ayuda humanitaria, entrega que va a ser canalizada a través de la Cruz Roja.
Esto luego de que a finales de marzo Nicolás Maduro anunciara que iba a permitir esta operación solo si era manejada a través de este organismo internacional. Pese a que en reiteradas oportunidades se ha negado la existencia de una crisis en el país, después del pasado 23 de febrero ha impedido la entrada de este cargamento liderado por el presidente interino Juan Guaidó. Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, destacó que si la ayuda que está en Cúcuta y Brasil cumple con el protocolo de no politización y se respetan las reglas de no permitir injerencia militar, podrían entregarla sin problema. Asegura además que la asistencia humanitaria enviada por la comunidad internacional, que está en estos centros de acopio en Colombia, Brasil y Curazao, ayudaría al menos a 650.000 personas. Desde Ciudad de Panamá nos acompaña hasta ahora Walter Cote, él es director regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para América y el Caribe. Un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24, señor Cote. Bienvenido. Muy buenos días, Ruth. Muchas gracias por atender y por invitarnos a su llamada. Gracias a usted por responder este llamado y lo que quisiéramos concretamente es saber, ¿se va a dar la entrada de esta ayuda humanitaria en Venezuela, que se reclama tanto en hospitales y en las calles, y en qué contexto se daría? Bueno, lo primero que es importante aclarar es que en Venezuela tenemos una gran operación que está ocurriendo desde hace 3 años de manera normal a través de la red hospitalaria y la red de voluntarios de la Cruz Roja Venezolana en las diferentes provincias de Venezuela. Lo que hemos hecho es aumentar la capacidad y tener más ayuda externa internacional a través de la red de la Federación, de la Cruz Roja y en general de otros componentes del movimiento. La ayuda que va a empezar a entrar en los próximos días después de las últimas actividades que hemos realizado y gestiones que hemos realizado, entra mañana una primera ayuda en un avión 737, son alrededor de 20 toneladas iniciales de ayuda, pero nuestra ayuda va a llegar a ser, son 20 toneladas de peso y 70 toneladas métricas más o menos. Nuestra ayuda va a ser una ayuda continuada y permanente. Un segundo avión está previsto para el próximo fin de semana, a más tardar el lunes. Un tercer avión está previsto seguramente para el mediados de la semana que viene, posiblemente desde otra locación internacional que tenemos. Estamos negociando esas cosas y tenemos el 8 de mayo el arribo de 8 kits de ayuda médica para 80.000 pacientes que van a llegar por barco el 8 de mayo exactamente. Entonces, nuestra operación es grande, es continuada. Lo que estamos es simplemente iniciándola mañana de manera más grande, a gran escala, pero básicamente estamos en Venezuela hace mucho tiempo y seguiremos en Venezuela hasta que sea requerido, siempre actuando de manera imparcial, neutral e independiente. Lo que han pedido ustedes, no politización de ninguna parte. Excelente noticia saber que ya mañana, digamos, oficialmente se ingresan estas toneladas de ayuda humanitaria, a pesar de que ustedes ya llevan algunos años trabajando en la situación que viven los venezolanos actualmente. ¿Cómo se ha dado este ingreso? Lo veíamos hace 2 meses cuando intentaban pasar este cargamento a Venezuela. Una puja, Nicolás Maduro no lo quería, Juan Guaidó decía que debía pasar. Vinieron a acompañamiento de otros presidentes también requiriendo que esto suceda. ¿Cómo llegaron ustedes a ser un punto neutro, sin mezclarse en situación política y ser finalmente ese canal para pasar esta ayuda que, como lo dije al principio de esta pregunta, es tan anhelada por los venezolanos? Bueno, como organización internacional llevamos 160 años ejerciendo la neutralidad, la independencia y la imparcialidad. Así que para nosotros es normal trabajar así en todas partes y en todas las situaciones. En el caso específico de Venezuela, hemos actuado bajo la teoría de que el bien no hace ruido ni el ruido hace bien y queremos siempre manejar prudencia, manejar el beneficio de las personas. El imperativo humanitario es lo primero para nosotros y por eso no entramos en ningún tipo de discusión que no sea la de salvar vidas, la de proteger la dignidad y la de ayudar a los seres que están vulnerables en Venezuela, tanto internamente en Venezuela, pero también tenemos una gran operación de apoyo a los migrantes venezolanos que están corriendo por todo el continente. Así que para nosotros es absolutamente normal lo que hemos venido haciendo y, por supuesto, todos nuestros mecanismos de diálogo con todas las partes interesadas son neutrales, son confidenciales y son prudentes. Excelente. ¿Qué tipo de ayuda contiene estas toneladas que van a entrar el día de mañana? Bueno, mañana el avión va con una carga de plantas eléctricas, algunos equipos médicos, alguna dotación para
voluntarios que están atendiendo la situación, algunos, digamos, equipos de primeros auxilios, cosas como estas, iniciales, y medicamentos. Una parte son medicamentos. Y las siguientes envíos van a tener también un énfasis grande en medicamentos y en temas que son para manejo de agua y saneamiento. Y también seguimos enviando plantas eléctricas y motobombas de agua. Eso es básicamente como el contenido genérico de lo que estamos enviando. Perfecto. El señor Walter Cote ha estado con nosotros aquí dedicándonos estos minutos en la mañana de NTN 24, director regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para América y el Caribe, anunciando que mañana oficialmente entra esta ayuda humanitaria a Venezuela. Gracias por estar con nosotros, señor Coto. Ustedes, gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya comienza Club de Prensa y los invitamos a que continúen informados siguiéndonos en Twitter, @NTN 24. También puede consultar nuestro portal web para ver las entrevistas y las informaciones aquí difundidas, www.ntn24.com. Una buena mañana de miércoles.